Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El regalo eterno. No tuve la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje la semana pasada, pero va ligado precisamente a esto que es la cruz, una deuda liquidada. ¿De qué manera nosotros podríamos satisfacer nuestra deuda espiritual? La respuesta es que jamás, nunca, no podemos, nunca podríamos nosotros pagar esa deuda, jamás. Hay una sentencia para esa deuda y el ser humano no tiene la capacidad para poder pagarla. La única solución de Dios a nuestra deuda de pecado fue, es y será, obviamente, la Navidad, la muerte y resurrección de Cristo. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución. Por su amor, misericordia y justicia, Dios envió a un inocente, santo, fiel y justo a nacer y a morir en la cruz por nuestros pecados. Y desde aquí empieza a ver lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos el día de hoy. Este es el verdadero significado de esta fecha de la Navidad. Haya nacido o no haya nacido, obviamente no nació en diciembre, nació en septiembre. Pero nació. Y nosotros debemos estar sumamente agradecidos por ese regalo enorme que tenemos. La sentencia para el pecado es la separación de Dios para siempre. Pero hay un antídoto. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Escuchemos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este versículo vemos las dos perspectivas. Y es donde nosotros debemos empezar a valorar lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios en su amor, en su misericordia, en su justicia ha hecho por nosotros. Primero, el ser humano debería haber sido borrado de la historia. Adán y Eva deberían de haber sido destruidos, deberían de haber muerto. La paga del pecado era muerte. Esa es la sentencia para el ser humano. La paga del pecado es muerte y no la puede satisfacer ningún ser humano, por muy bueno que sea, humanamente hablando, por muy bueno que sea, nunca podrá pagar esa deuda ante un Dios santo, santo, santo. Jamás. Y la paga del pecado está infectado el ser humano desde que nace hasta que muere. Y segundo, obviamente es el antídoto, vemos el amor sublime de Dios, vemos ese amor eterno por parte de Dios. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? A través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese regalo se obtiene únicamente creyendo en Jesucristo, en nadie más. Únicamente creyendo en Jesucristo, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que tan pronto como el hombre pecó, y lo vimos hace poco en la carta de Judas precisamente, tan pronto como el hombre pecó, Dios puso rápidamente el antídoto.
por su amor, por su misericordia, por su justicia, Dios dio el regalo más grande para la humanidad. En Génesis 3:5, que es el primer evangelio, predicado por Él mismo, por el mismo Yahvé de los ejércitos, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nuestro Señor Jesucristo tenía que pagar ese precio, tenía que pagar la deuda. La humanidad de Cristo tenía que pagar esa deuda. El Jesucristo hombre estaba al alcance del diablo. Tú le herirás en el calcañar. O sea, el talón de Cristo estaba al alcance de la serpiente, para que ésta lo mordiera, para que ésta lo hiriera. Pero Cristo daría ese golpe mortal a la serpiente. La simiente suya, esta te herirá en la cabeza. No más muerte, solo vida eterna a través de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? De forma de burla. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No, sorbida, dice Pablo. Es la muerte en victoria. Es un nuevo orden de vida que nunca morirá. Bendito sea Dios por ello. La muerte es derrotada por el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, que siempre van a ir ligadas. No las podemos desligar. No podemos desligar la Navidad de la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo, sabiendo que la muerte es un enemigo derrotado debido a la obra de Cristo, se burla de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. Da un grito de júbilo prácticamente Pablo con eso. La muerte no tiene más poder sobre la persona que está en Jesucristo. Qué hermoso regalo. ¿Por qué? Por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y le damos gracias a Dios por ello. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26 dice que le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice Jesucristo: aquellos que están en mí y que aparentemente ya murieron aquí, en realidad no están muertos, viven. ¿Por qué? A través de su obra, a través de su regalo, de lo que Él vino a hacer. Y todo aquel, dice, que vive, o sea, todos, inclusive nosotros que estamos vivos y creen en mí, no morirán eternamente. ¿Crees esto? Su vida es la muerte en victoria. ¡Qué gran regalo! El Hijo de Dios vino a la tierra como un bebé indefenso para rescatar a la humanidad del pecado y la condenación. Hermanos, estas son buenas nuevas de gran júbilo que la gente tiene que entender. María no va a hacer nada por ellos. Guadalupe menos, no existe. Ningún santo puede hacer nada por la humanidad, solo Cristo. Solo Cristo, el regalo eterno, menos el viejo panzón. La cruz, una deuda liquidada. Qué regalo tan maravilloso, eterno. Así entramos a la narrativa de Pablo aquí en Colosenses 2, el verso 13, y dice: y a ustedes, estando muertos en pecado, acuérdate que la paga del pecado es muerte, y dice: estando muertos ustedes en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él,
perdonándoles todos los pecados, estando muertos en pecados. Es un deber reconocer que sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Debemos reconocer nuestra condición pecaminosa para poder arrepentirnos, porque de otra manera nunca vamos a reconocer que estamos mal o perdidos, que es como vive la mayoría de la gente el día de hoy. Hoy en día parece que está hasta prohibido pedir perdón o disculparse. Cuando tú lees las redes sociales dices, caramba, cuánto orgullo, cuánta vanidad. ¿Y cómo es posible que no puedan disculparse? La palabra nos dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿ves? O sea, hay una incircuncisión ahí, hay una separación, están separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención ¿de quién? Que es en Cristo Jesús. Únicamente a través de Cristo. Hay un peligro enorme en el ser humano que por su orgullo cree que no es malo. ¿Cuántas veces has escuchado decir a gente que te dice, es que yo no soy mala? Yo soy bueno. Bíblicamente hablando, están muertos en delitos y pecados. Están destituidos, están separados de la gloria de Dios. El ser humano está infectado desde que nace. Solo Cristo puede quitar esa infección. No lo vas a lograr a través de nada. Nada en esta tierra. En primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, está infectado. Es lo que dice Juan. El que practica el pecado es del diablo, está infectado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la infección que se obtuvo en el Edén. Ese pecado. Todos los seres humanos necesitamos a Cristo para tener vida eterna, dice la narrativa, en la incircuncisión de su carne. En la separación significa que está separado de Dios de por vida. Necesitamos a Cristo para poder reconciliarnos con Dios, con ese Dios santo, santo, santo. Esto significa que tiene que haber un nuevo nacimiento como parte del nuevo pacto. Y así fue profetizado, así lo vemos en la Escritura, lo vemos en el Antiguo Testamento. Ezequiel escribe en Ezequiel 36, 26 al 27, dice el profeta Ezequiel, les daré corazón nuevo, hablando Yahvé a través de este hombre. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Aquí está hablando de la circuncisión del corazón. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¡Qué bendición! Pondré mi espíritu en ustedes. Y así es como yo produzco el querer como el hacer en ustedes, para que anden en mis estatutos y en mis decretos, para poderlos yo recibir. Esta es la necesidad de la circuncisión del corazón. Si no tenemos un corazón circuncidado, significa que estamos separados de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios y sin vida espiritual. Esta circuncisión del corazón nos representa apartados de Dios para siempre.
Cuando hay una circuncisión, es que Él nos ha apartado. Él nos ha llamado de las tinieblas y nos traslada a la luz. A través de Cristo Jesús nos santifica. Eso dice: les daré mi espíritu. Por el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis caminos, en mis estatutos, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Necesitamos a Cristo, porque al tener a Cristo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos ayuda a andar en ese camino maravilloso para ser recibidos por un Dios santo, santo, santo. A eso se le llama santificación. Y en el Nuevo Testamento leemos de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, infectada es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está desinfectado, está santificado, está apartado ahora para Dios. ¡Qué maravilla! Dice Pablo, es la circuncisión del corazón. De antemano Pablo en Romanos, en el capítulo 2, verso 29, da una cátedra de lo que es la circuncisión del corazón. Y añade Pablo aquí en Colosenses 2, verso 13, les dio vida juntamente con Cristo, con Él. Dios ha provisto un camino para saldar la deuda de nuestros pecados. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dejó dicho en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ves? Es porque hay una separación. Y el ser humano, a través de nadie, ni de él mismo, jamás puede acercarse a ese Dios santo, santo, santo. La ira de Dios está sobre él si tú no reconoces, si rehusas reconocer a Jesucristo como Señor. El que cree en el Hijo, ese es el que tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Solo a través de Cristo obtenemos el regalo de la vida eterna. En otra ocasión también lo volvió a decir nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Escudriñen las Escrituras, dice nuestro Señor Jesús. Estudia la palabra, vea la palabra, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Cristo en su Evangelio nos dice con toda claridad que solo a través de Él obtenemos el regalo de la vida eterna. Únicamente es a través de Él. Luego añade Pablo aquí mismo en el verso 13, perdonándoles todos los pecados. Nos ha perdonado todos los pecados para que ya no vivamos más en el pecado. Prestemos atención a esto. En Ezequiel, el profeta Ezequiel dice en 18:20, el alma que peca, esa morirá. Sí, la paga del pecado es muerte. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos está diciendo el profeta aquí? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo aquí en Ezequiel? Que cada quien va a ser responsable delante
de Dios. Ni el papá va a llevar el pecado del hijo, ni el hijo del padre. Es así de simple. Esto significa que cada uno es responsable y dará cuenta delante de Dios de qué fue lo que hicimos con ese regalo, con esa bondad que Dios nos ha dado, con ese regalo inmerecido que llamamos gracia. ¿Qué hiciste con él? En Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es posible que Dios te está perdonando los pecados y tú sigas pensando en ello? ¿Cómo es posible? No. Ya no debemos vivir más en nuestros delitos y concupiscencias de nuestra carne. Ya no debemos vivir más como nos viene en gana. Le pertenecemos. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo en este mediodía, en esta tarde. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Para quiénes? Para los que cayeron. Para los que no perseveraron. Pero la bondad para contigo, dice, si permaneces en esa bondad. Ups. Pues de otra manera tú también serás cortado. El apóstol Pablo está diciendo claramente, hey, valora esa bondad. Valora ese regalo. Valóralo. Valoremos el perdón que hemos recibido. Valoremos que estamos en Cristo, que estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Él. Valoremos que quitó la infección del pecado. Valoremos la bondad de Dios para con nosotros. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo. ¿Revestido de qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué maravilla! Valoremos este precioso regalo de vida eterna. Prestemos atención y mantengámonos firmes y constantes, sin fluctuar, sin desmayar, sin claudicar, aborreciendo el pecado, parándonos sobre la brecha y diciendo, no más, yo pertenezco a Cristo. Yo no voy a hacer que el mundo blasfeme de Cristo, de Dios. Al contrario, que vean mis buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, dice Romanos 6:14. Ya no más. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Colosenses 3:12. Hace rato vimos Colosenses 3:10. Vístanse como escogidos de Dios. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Qué bendición, qué es lo que motivó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo a venir al mundo. Hermanos, es tiempo de valorar únicamente su amor, su misericordia y su justicia. Porque de tal manera amó
Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios planificó pagar nuestra deuda. Dios escogió reaccionar con amor, misericordia y justicia. Envió a Cristo, a Jesucristo sin pecado y perfecto, para llevar nuestro pecado y saldar por completo nuestra deuda espiritual. Hebreos 7, 25 y 26 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Bendito sea Dios. Cuán maravilloso es que el Padre nos haya dado el regalo de no ser hallados culpables el día que estemos delante de su presencia. Yo no sé tú, pero esto a mí me pone la piel chinita y le digo: gracias, Cristo. Gracias. Debido a su naturaleza, el Señor no puede pasar por alto el pecado. Dios es santo, santo, santo. Imposible es que el hombre pudiera estar delante de su presencia. El regalo eterno, la cruz, una deuda liquidada. Verso 14, ahí en Colosenses 2 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos es una lista de nuestros delitos o deuda moral ante Dios. Una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar. Sin embargo, dice que fue anulada por medio del pago del hombre perfecto, que nació, vivió, creció entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, con los mismos genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14 nos dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dio su vida por nosotros. El hombre perfecto, esto es Jesucristo, significa que los cargos en nuestra contra, el documento que una vez nos condenó, ahora es anulado, es quitado del camino al ser clavado en la cruz. Esto significa que las acusaciones en contra de nosotros no existen más. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermanos, es tiempo de valorar y que la gente sepa quién es Jesús. No más matachines. Hasta miedo dan. Qué triste. En este 14, el apóstol Pablo, en este verso 14, el apóstol Pablo usa una analogía del primer siglo para ilustrar el perdón del Señor. Mira, prestemos atención, dice que en el primer siglo las obligaciones financieras se caracterizaban por ir acompañadas de un certificado de deuda. Cuando la deuda era saldada,
se marcaba como anulada al atravesar el documento con un clavo en el marco de la puerta del deudor. ¡Qué bendición! Por eso en la cruz Cristo saldó, anuló, clavó nuestra deuda espiritual por completo y de manera permanente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. No más deuda. Gracias, Cristo, por la cruz. En Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo gritó y dijo: tetelestai. Consumado es, lo logré. Deuda cancelada, deuda pagada, está hecho. Qué regalo tan hermoso que tenemos, el regalo eterno. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. ¿Crees que esto fue fácil para la humanidad de Cristo? No. Recordemos que Cristo era humano y totalmente Dios también, y en su humanidad fue mordido por la serpiente y no fue fácil. ¿Te das cuenta a quiénes despojó? ¿A quiénes enfrentó por ti y por mí? Hermanos, valoremos. Cristo confirmó en la cruz el único camino para que la humanidad pudiera ser perdonada. ¡Qué lástima me da que algunos traten de humanizar el Evangelio de Cristo! Traten de quitarle ese valor, aún dentro de la misma iglesia, al sacrificio de Cristo. Que estén minimizando y no valoren el sacrificio de Cristo en la cruz, siempre excusándose con una bandera de que somos pecadores. Hasta parece que lo dicen con orgullo, casi veo que se hacen hasta como una playera, ¿no? Que diga: pecador de la cuna a la tumba. No, no. ¿Por qué nunca los vas a escuchar decir o que se plasmen una playera que diga: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo? No. 1 Corintios 11:1. Thomas Matton, clérigo puritano de 1620 a 1677, fue el tiempo que él vivió. ¿Quién creerá que eres salvo? Dice, cuando te metes en el lodo de los placeres y vives con tanto celo por los intereses mundanos. Caramba, y miren qué tiempo lo escribió. Ahora, en este tiempo que viera la mayoría de los que se congregan haciendo esto, que hasta se jactan en las redes sociales subiéndote en un antro con una cerveza, el viernes y el sábado, y el domingo poniéndote que qué hermoso estuvo el servicio. El mismo Pablo lo vuelve a decir en Filipenses 3:17: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Y en el siguiente versículo escribió Pablo que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, en Filipenses 3:18. Dice Pablo: tengan cuidado.
porque estos son enemigos de la cruz de Cristo. Hay algunas predicaciones que tú los escuchas y dices, ¿qué estás diciendo? Es que a mí me gustan, dicen algunos, los predicadores que se ven humanos. Y dices tú, ¿a qué vas? No, aquel que te dice, esto que estás viendo en mí, aún lo peor que estás viendo en mí, soy peor todavía. Es como una jactancia que yo no sé a qué quieren llegar. Es triste y es lamentable, pero no están valorando la gracia de Dios, como dijo Judas en su carta también. Han hecho un libertinaje de la gracia de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo. En lugar de decir orgullosos, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínate esas palabras. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. ¿Tienes idea lo que está diciendo la palabra de Dios? Lo que está escribiendo ahí el Espíritu Santo usando a Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora tú ves en mí, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Yo valoro lo que Cristo hizo. Todo lo veo por basura, decía Pablo, ahí mismo en Gálatas, por lo que Cristo ha hecho en mí. Todo lo tengo por basura. La cruz de Cristo es lo único que el ser humano necesita y tuvo un alto precio. Es tiempo de dejarnos de excusas, de tonterías y valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní de manera intensa para llevar a cabo la voluntad del Padre en la cruz. No fue fácil. Mira lo que dice Lucas 22, 42 al 44. Lucas 22, 42 al 44. Está el Cristo humanizado ahí en el Getsemaní diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vino el ángel para fortalecer su humanidad de Cristo. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era tal su agonía de Cristo. Era tal el estrés que estaba pasando Cristo en ese momento, que sus gotas de sudor eran como de sangre. Pobrecito, imagínatelo. Claro que no fue nada fácil. Se le venía encima toda la ira del diablo, de los principados, potestades, de las regiones celestes. El sufrir la tortura de la crucifixión en su humanidad, y lo más terrible todavía, o más horrible, la ira de Dios sobre él. Aún así el Señor entregó su vida con la mejor disposición. Dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, híjole hermano, valoremos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Prestemos atención, Jesús no necesitaba hacer lo que hizo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo no necesitaba haber pasado por lo que pasó. No tiene necesidad de nada ni de nadie. Jesucristo, al ser Dios, está satisfecho en sí mismo. ¿Has oído predicadores que dicen, es que Dios te necesita? No necesita a nadie. Entendámoslo, somos nosotros los que necesitamos de Él. Jesús lo tiene todo. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Todo lo hizo por nosotros, por su amor, por su misericordia, por su justicia. Dice la palabra, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos, saciados en Él. Colosenses 2, 9 al 10. Escribió el salmista en Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, valoremos una salvación tan grande. Alaba la misericordia del Señor. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz para salvarnos y para que vivamos para Él. Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente y triunfó sobre de ellos en la cruz. Dios puso nuestros pecados en Cristo para que ahora pudiéramos estar delante de Él. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, hermanos. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El Señor nos vistió con su justicia. Como hijos regenerados y transformados por Dios, tenemos que vivir en santidad y en obediencia por medio del poder del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Porque se pagó un alto precio. Hagamos conciencia cuál fue el precio que pagó el Hijo de Dios para llevar nuestros pecados, para darnos este regalo maravilloso de la vida eterna. ¿Qué costo tuvo este regalo? Hagamos conciencia. El dolor físico. La crucifixión era una manera horrible de morir. Consistía en una muerte lenta por asfixia, con la espalda lacerada, desgarrada por los látigos, y las manos y los pies perforados por grandes clavos. Jesucristo tuvo que esforzarse para poder respirar hasta que cumplió su misión. 6 horas de tormento en la cruz. 6 horas, hermanos. Aparte de la tortura, el Padre puso la iniquidad de toda la humanidad pasada, presente y futura sobre su Hijo durante la crucifixión. Imagínate la carga emocional, psicológica y espiritual que debe haber sentido mientras llevaba la culpa espiritual de toda la humanidad. El sufrimiento del abandono de sus discípulos, pero peor aún el abandono del Padre cuando más lo necesitaba. Sufrió por primera vez
el estar separado de su Padre Celestial. El perfecto compañerismo que siempre había tenido con su Padre y con el Espíritu Santo se vio perturbado por 6 horas y se sintió desamparado. Mateo 27:46 nos dice que cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz, gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La crucifixión fue un largo calvario. Siendo Dios, se humilló sin tener la necesidad. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios. Se despojó de su deidad. Vino y estuvo 9 meses en el vientre de María. Viviendo como un ser humano, obviamente, pero sin pecado. Por eso dice que es semejante a los hombres, y estando aún en esa condición se humilló aún más. Aún así se despojó, sufrió la vergüenza, el oprobio, o sea, insultos. Siendo Dios, lo desnudaron, lo exhibieron y ridiculizaron en la cruz. La experiencia de sentir la ira de Dios debe haber sido lo más doloroso que el Señor, era lo que más les estaba sacando precisamente cuando estaba él orando en el huerto de Getsemaní. Es la tortura más grande que puede haber, hermanos, la ira de Dios sobre uno. Pero finalmente Jesucristo dijo: tetelestai. Lo logré, consumado es. Y nos dio un regalote. Valóralo, valorémoslo. No vivamos como la gente orgullosa de hoy en este tiempo, que creemos que todo no lo merecemos. Es que lo merecía. No. Es por su amor, por su misericordia, por su justicia, por su gracia que Él te lo otorgó. Esa bondad, valórala y dile: gracias. Gracias. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Te va a decir nada, pero dile: Señor, yo quiero vivir para ti. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Si Cristo murió por mí, ahora yo voy a vivir para Él. Termino reflexión, 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz o sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, salvados. Este es el poder de la cruz, y con ello Dios nos otorga un regalazo de salvación. Hagamos conciencia en esta Navidad de por qué vino nuestro Señor. Dedica unos instantes para darle gracias y pídele que te fortalezca día tras día para vivir en rectitud, en santidad. Acuérdate que Dios es el que produce en ti el querer como el hacer, por su buena intención, por su buena voluntad. Él ha puesto su espíritu en ti para que andes en sus preceptos, en su camino. La Navidad ofrece innumerables oportunidades para hablarle al mundo de este maravilloso regalo. No calles,
para compartir lo que Él ha hecho por ti después de todo. Es el mayor regalo que la humanidad puede recibir, hermanos. Eso nos da mucho de qué hablar. El regalo eterno, la cruz, una deuda liquidada.